Señor los bendiga, hermanos. Gusto verles a todos. Gracias, hermanos, por las alabanzas. Gracias por guiarnos en la oración. Hace unos años, un par de años, hubo un evento en una universidad, en la capilla de una universidad en Kentucky, Asbury se llamaba la universidad. Y después de un servicio, los jóvenes de esa universidad comenzaron a adorar de manera ininterrumpida. Pasaron casi 2 semanas y fue un fenómeno bastante conocido, difundido, y la gente viajaba allí para saber qué es lo que estaba pasando. Y ellos argumentaban, los que estaban organizando eso, argumentaban de que era un mover del espíritu y que era un avivamiento que estaba ocurriendo en esa ciudad, específicamente en esa capilla. Pero revisando un poco la historia de ellos, nos damos cuenta que eso no es ajeno a algunas de sus prácticas. Lo han hecho más de una ocasión. En 1970, si no me equivoco, fue la última vez, antes de esta, del 2022. Y antes de eso, a principios de siglo, también había ocurrido en 2 ocasiones ese mismo fenómeno, de que la gente se quedaba por varias horas allí sin salir a comer, y argumentaban de que era un mover del espíritu, un avivamiento espiritual. Lo curioso es que este avivamiento espiritual comprendía solo, por lo que se ha conocido, se comprendía solo cantar, alabar al Señor, orar y confesión de pecados. Pero no había un elemento clave que siempre ha existido en los avivamientos, y era la palabra de Dios. Y cuando revisamos en el Antiguo Testamento, el avivamiento que mejor se describe en el Antiguo Testamento es el avivamiento provocado en los tiempos de Esdras. Y la centralidad de la palabra de Dios durante ese evento es innegable. Nehemías 7, 8 y también el libro de Esdras muestra eso. O sea, Esdras pasó varios años, probablemente más de 10 años, estudiando y preparándose en la palabra de Dios para poder alimentar al pueblo de Dios. Y luego, cuando vemos el avivamiento que ocurrió en el periodo más cercano al nuestro, que es el avivamiento del siglo XVIII en Estados Unidos, con este famoso predicador Jonathan Edwards, la centralidad de nuevo era la palabra de Dios. O sea, para que haya un avivamiento debe de haber una explicación precisa de la palabra de Dios, un entendimiento preciso de la palabra de Dios y un actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Cualquier otra cosa es nada más un sentimiento probablemente espiritual, pero no sabemos de cuál espíritu, si humano, demoníaco o de qué tipo sea, porque el verdadero movimiento del Espíritu Santo actúa llevándonos a la palabra de Dios. Entonces los voy a invitar a que busquen en su Biblia primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Vamos a pausar ahí Juan y los salmos por un momento. Creí conveniente, y esta semana ha sido mis últimas semanas de estudio, han sido muy atareadas, entonces tenía este sermón que estuvimos compartiendo con los hermanos de la Iglesia Gracia y Verdad, con la Iglesia Bautista Nueva Vida también en mi pueblo, y quería también compartirlo con ustedes. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Cuando lo tenga, se puede poner de pie y lo leemos todos juntos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pedro le está escribiendo a los de la dispersión, a los que están siendo dispersados debido a la persecución de los cristianos. Y en medio de todo eso, Pedro quiere alentar al pueblo.
alentarlos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en los versículos anteriores a esto les ha dicho de que ellos han sido renacidos por medio de la palabra de Dios, no de simiente corruptible, le dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahora les va a decir, capítulo 2, las siguientes palabras. Dice Dios en su palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te suplicamos en esta mañana, confiados en que tú respondes a tu pueblo, confiados en que tú guías a tu pueblo y que es tu voluntad, Señor, que conozcamos tu palabra. Así, Señor, venimos ante ti pidiéndote que ilumines nuestras mentes, que abras nuestro entendimiento, que capacites nuestro entendimiento para que podamos comprender la importancia de tu palabra. Queremos, Señor, suplicarte que esto que vamos a compartir ahora pueda impregnar en nuestros corazones, transforme nuestra manera de pensar y impulse a nuestra voluntad a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo, y en todo seas exaltado. Amén. Pueden tomar asiento. Ya en el Antiguo Testamento también encontramos un libro de los libros cortitos llamados profetas menores, el libro de Amós. En el libro de Amós, en el capítulo 8, versículos 11 y 12, Dios advierte al pueblo que por cuanto han estado dejando atrás, desoyendo la palabra de Dios, ignorando la palabra de Dios, Él va a traer sobre el pueblo hambre y sed de la palabra de Dios. Y esto impresiona, porque normalmente pensamos de que Dios siempre va a estar allí, siempre va a estar dispuesto, y claro, Él gobierna siempre, Él siempre está allí, pero es obvio que algunas veces Dios decide darnos lecciones. Y la lección que le dio al pueblo en este periodo de Amós, debido a que ellos habían estado ignorando, poniendo por atrás las espaldas, dándole las espaldas, más bien dicho, poniendo por atrás los estatutos y los mandatos, las predicaciones de los profetas. Debido a eso, Dios decidió traer ese juicio de hambre y sed de la palabra de Dios. De hecho, en el capítulo 8, versículos 9 y 10, dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Incluso allí mismo inmediatamente después, el profeta anuncia lo que va a venir, lo que Dios tiene para el pueblo, y dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Qué haría usted si en este momento se prohibieran todos los libros de la Biblia, todas las copias de la Biblia? ¿Cuántos versículos usted pudiera recordar y quizás copiar
nos quedaríamos sin Biblia quizás, ¿verdad? Porque algunos de nosotros no tenemos la práctica de memorizar la palabra de Dios. Porque pensamos siempre hasta allí, si tenemos 10 copias en mi casa, ¿y para qué quiero yo memorizarlas? Si todo, ahí la tengo. Pero la cuestión es que esa palabra debe cobrar hábito en nuestra vida, y la forma de abandonar un hábito, por ejemplo, es trayendo a la memoria la palabra de Dios. La memoria de evitar algo, de interrumpir un hábito pecaminoso, es traer la palabra de Dios en el momento preciso que la necesitamos. Pero si no la tenemos memorizada, obviamente no va a haber de dónde agarrar. Y por eso es importante, y por eso es que el apóstol Pedro está en este pasaje que acabamos de leer, mostrando que hay, me quedo trabado aquí esta cosa, que hay 4 distinciones del mandato de desear la palabra de Dios que nos ayudarán a comprometernos aún más con el estudio serio de las Escrituras. Ustedes saben, hay muchas iglesias, una cantidad de iglesias que parecen infinitas, parecen que las iglesias brotan por doquier. En Soyapango hace algunos años se dio la estadística que de las 14,000 iglesias que existían en El Salvador, 1,000 estaban en Soyapango. ¿Y cuántas de ellas son sanas? ¿Cuántas de ellas exponen la palabra de Dios? ¿Cuántos de ellos se enfocan en aprender de manera seria la palabra de Dios? Si tenemos pastores queriendo obtener títulos de 6 meses de doctorado, de licenciatura en teología, solo para tener el título, eso no sirve de nada. Si uno no sabe las Escrituras, puede tener 20 títulos, pero no sirven de nada. Hermanos, curiosamente el pueblo de Dios está siendo invadido por muchos pseudodoctores que no han pagado el precio de estudiar seriamente las Escrituras. Y por eso Pedro en esta mañana nos invita a que consideremos estas 4 distinciones de este mandato que él da de desear la palabra de Dios. En primer lugar, él nos dice que este deseo, esta acción de desear la palabra de Dios, es un deseo purificador. Noten cómo comienza el versículo 1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Este es un deseo purificador que mortifica el pecado. Pedro dice desechando, es deponer, trasladar, apartar, detener o despojarse. Se usa para hablar de poner a un lado. Por ejemplo, en Hechos 7:58 es la palabra que se usa para hablar que pusieron las ropas a un lado donde el apóstol Pablo estaba, donde Saulo estaba, perdón. Esa era una muestra de apartarle de algo. Y noten que igual en Romanos 13:12 manda que desechemos las obras de las tinieblas, que despojándoos del viejo hombre. En Efesios 4:22 el escritor también de Hebreos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Notemos por favor que el primer factor en el que Pedro se centra es la lucha contra el pecado, o lo que llamamos mortificación del pecado. Es la lucha que un creyente experimenta contra el pecado remanente, el pecado que aún mora en él. Es la lucha que Pablo experimentó y que describió en Romanos 7:22 al 23. Porque según el hombre interior, dice Pablo allí, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Una revista llamada Portavoz de Gracia, al hablar sobre la mortificación, lo define en los siguientes términos. Dicen ellos, es no ceder a las demandas de nuestra vieja naturaleza, sino más bien a someterlas. En Colosenses 3:5 también dijo algo similar Pablo cuando dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos,
y avaricia, que es idolatría. Siempre me causó impresión esa expresión, avaricia, que es idolatría. Porque normalmente cuando hablamos de la avaricia pensamos, no, es que es un deseo sano de superación. ¿Un deseo sano de superación de qué? ¿Superación en qué sentido? Y eso es importante. La NBI traduce este mismo versículo diciendo abandonando. Abandonando es completamente, es dejarlo a un lado, es apartarse de él, separarse de él, acabar con él. Que es un término bastante suave. Quizás esta traducción de la NBI ayuda a pensar de la separación que debe de estar ocurriendo y que el apóstol requiere de sus oyentes. El hermano MacArthur, en su Biblia de estudio, maestro de la Biblia, habla sobre esto y dice: en las antiguas ceremonias de bautismo cristiano, por costumbre, quienes eran bautizados se quitaban y descartaban la ropa que usaban para la ceremonia. Después de su bautismo se ponían una ropa nueva que recibían de la iglesia. El cambio de ropa simbolizaba la realidad de la salvación, de hacer a un lado la antigua vida y emprender la nueva. Eso es lo que debe de estar ocurriendo en nuestras vidas. Y noten que Pedro con certeza habla de una acción repetida, desechando una costumbre de vida. Es algo que no se acaba, que nunca se va a acabar. Terminamos venciendo un pecado y va a brotar otro. Hay un pecado difícil de matar, de acabar con él, y es el pecado del orgullo. Bueno, no hay un pecado tan difícil de acabar con él que el orgullo. Brota como cabeza, como monstruo de 100 cabezas. Usted le quita una y brota otra. Brota en otro lado. Desechando pues, dice Pedro. Samuel confrontó a Saúl con toda propiedad por haber dejado con vida a Agag. Y es interesante porque ¿se acuerdan las excusas que daba Saúl cuando en ese momento cuando lo confronta Samuel? No, dice, el pueblo dejó esta cosa. Yo no quería, pero el pueblo trajo estas cosas. Si matamos, pero mira, matamos, acabamos con todos. Solo dejamos algunos animalitos aquí, le dice Samuel. Y si acabaste con todo, porque yo escucho ahí algún bramido de animales. Ah, no, pues es que esos fueron los que dejaron el pueblo que quería quedarse con algunos de esos, pero lo demás sí lo acabamos. ¿Y el rey, lo acabaste con él? No, fíjate, me dio un poco de lástima. Decidí dejarlo ahí con vida y lo apresé, ahí lo tengo apresado. Tráiganlo, dice Samuel, ¿se acuerdan? Y agarra una espada y literalmente lo descuartiza en ese momento. Dios no te mandó a apresar al rey, dice. Dios te mandó a acabar con él. Dios no te mandó a reservar algo para el pueblo o a hacer concesiones al pueblo. Dios te mandó a acabar con este pueblo y tú no lo has hecho. Y piensen en qué es lo que pasa con el pecado. ¿Cuántas veces nos justificamos? No, es que yo así soy. No, es que yo así soy de carácter fuerte. Es que así me creó mi papá. No, lo que pasa es que está encubriendo su pecado. No, es que yo así soy suelto de lengua porque, pues sí, es que hay que ser comunicativo, hermano. No, está encubriendo su pecado. No está queriendo tratarlo con seriedad. Hay personas que pasan años luchando con un pecado y la pregunta es: ¿por qué no pueden terminar de vencerlo? ¿Por qué vuelven a caer en lo mismo? ¿Por qué vuelven a aparecer con lo mismo? En algunos casos es obvio que la razón es porque no tienen poder contra el pecado, no han nacido de nuevo, no hay poder del Espíritu en ellos. ¿Cómo van a vencer un pecado si no han nacido de nuevo? Un muerto tratando pidiéndole que haga algo que no puede. ¿Cómo va a ser el muerto? No va a hacer nada.
pero en otros casos el problema es negligencia y estamos sucumbiendo, hermanos, y cada vez que dejamos que el pecado se apodere más de nosotros, nuestro futuro no va a ser igual y vamos a ir en una espiral descendente hasta el punto que vamos a comenzar a negar muchas verdades fundamentales. No podemos permitir eso. La palabra del Señor dice que debemos de confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. No solo confesar, no solo admitir y decir, sí, yo soy pecador en esa área. Pues sí, ¿qué está haciendo por ello? ¿Qué está trabajando? ¿Cómo está enfrentando ese pecado? Sí, hermano, bueno, usted tiene problemas con el teléfono, tiene problemas con la pornografía que aparece en el teléfono. Entregue el teléfono a su esposa. Déjeselo allí toda la noche. No lo vea durante toda la noche. Apáguelo. Déselo a su esposa y lo ponga debajo de la almohada. No lo pueda ver. Hermanos, lo que pasa es que algunas veces queremos y somos bien espirituales. Es que el Señor me va a quitar eso. Y la cuestión es excusarnos para no hacer nada. Excusarnos para no batallar contra el pecado. El pecado no se le consiente, el pecado se confiesa y se le mortifica. Hay que buscar mortificar el pecado. Y Pedro está mandando esto, está hablando de esto. Noten que este deseo también es un deseo purificador y una purificación profunda. Noten cómo sigue diciendo el versículo 2. Desechando pues, noten, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todo implica o abarca a cada una de esas cosas y todas las detracciones. Habla de maldad, la malicia de la que habla allí. Habla de la maldad, de la perversidad, de la depravación. Pedro usa esta misma palabra también cuando confronta a un hombre y le dice: arrepiéntete pues de tu maldad. Esa es malicia. Recordemos que Simón el mago trató de sobornar a los apóstoles para tener el don que ellos habían recibido. ¿Y qué es lo que quería hacer con ese don Simón el mago? Tener dinero. Su mirada no estaba puesta en la conversión de las personas, su mirada estaba puesta en el dinero que iba a recibir. O sea, y es evidente, y por eso Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Es esa misma palabra malicia de la cual habla Pedro allí. En Mateo 6:34 el Señor afirma que basta a cada día su propio mal. Esa palabra mal allí es la misma, esta palabra malicia. Simón Kistemaker, un escritor muy conocido, dice: en suma, la malicia es el deseo de causar dolor, daño o agravio a nuestro prójimo. Y hermanos, seamos honestos, ¿cuántas veces quizás debido a que el prójimo no es tan fácil de amar, de repente queremos pagarle con la misma moneda? De la forma en cómo nos tratan, así queremos tratarlos. Un día confrontaba a nuestro hijo y le decía: tú estás devolviendo mal por bien. Eso es satánico, le decía. Eso es algo diabólico. Porque algo humano, decía un predicador, es devolver bien por bien. O sea, cuando alguien nos hace bien, queremos hacerle bien a esa persona. Y eso todos los seres humanos lo hacen. Pero el cristiano está llamado a devolver el ¿qué? Bien por el mal que ha recibido. Bien por el mal que ha recibido. Y noten aquí que Pedro sigue hablando de esto: toda malicia, y le dice todo engaño. Noten, este tipo de pecados no son pecados escandalosos. Son pecados incluso que se pueden ocultar fácilmente. Cada uno de estos pecados de los cuales habla aquí no son pecados por los cuales algunos de nosotros pudiéramos ser expulsados de una iglesia, ni siquiera ellos. Es evidente de que esto en algunas ocasiones es imperceptible, se puede disfrazar de muchas formas, es difícil de identificar. El engaño del cual habla aquí Pedro
se menciona aquí, su relación se relaciona con señuelo, con truco, con carnada, con un artificio. Pedro usa esta misma palabra también en el 2:22, donde dice, miren, allí en el mismo capítulo 2, versículo 22, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, hablando de Jesucristo, hablando de nuestro Señor, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, vean, noten que Pedro nos está invitando a acabar con estas cosas, a luchar ardientemente, a mortificar en estas cosas. Pedro también en el capítulo 3, versículo 10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de que no hablen engaño. Bueno, hermano, ustedes saben lo fácil que es mentir y lo fácil que es disfrazar eso, y nos han dicho de que hay mentiras blancas, mentiras negras, todas son negras, hermano. Todas son negras. La palabra del Señor no hace distinción entre mentiras blancas y mentiras buenas. Toda mentira proviene del padre de mentira, que es Satanás. Noten que después sigue una palabra interesante, hipócrisis. Hipocresía. Hipocresía habla de simulación, habla de un actor que fingía un papel, que hacía un papel de manera tan impresionante que uno hasta llega a pensar que es verdad lo que está sintiendo. Ustedes saben, los actores de la televisión derraman lágrimas, quizás sí, ¿verdad? Quizás de verdad le está doliendo. No, son gotas que se ponen para fingir que están llorando, y algunos cristianos hacen esto mismo. Por eso, hermanos, en la consejería algunas veces es importante notar esto, que muchas veces las mujeres tienen esa capacidad de llorar para tratar de manipular. Lo decía un profesor un día en una clase, que él siempre lleva a su esposa. Dice, cuando yo veo a una hermana llorando y derramando lágrimas por lo que le hace su esposo, ese ogro malvado, y mi esposa cada vez que yo, hermana, por favor, cálmese, y él dice que la esposa lo toca y le dice, espérate, que siga contando, vamos a ver si la historia es real o está tratando de manipular. Pero la esposa dice que le dice, esa es una forma de manipular a los hombres, y tú caes en ella. Entonces él siempre lleva a su esposa para que su esposa evalúe si ese llanto, esas lágrimas son genuinas o quizás no. Pero noten que Pedro dice que todos los cristianos debemos de deshacernos de la hipocresía. Y usted se preguntará, ¿qué relación tiene aquí la malicia, el engaño y la hipocresía? Todos están en última instancia basados en ¿qué? En la mentira, en el engaño, en tratar de fingir algo que no soy. Noten, Pedro está claro de que están siendo perseguidos. Pedro está claro que ellos deben practicar estas virtudes, de desechar estos pecados de manera sostenida, de manera ardiente. Esto de hipocresía, un diccionario teológico afirma, la idea es entonces que la persona mala que debería ser buena está disfrazada cuando actúa de manera malvada. Este disimulo es un engaño, y en cuanto a tal es oposición a la verdad de Dios. Esta palabra siempre se traduce como hipocresía en el Nuevo Testamento, independientemente del autor que la use. Pablo la usa solo en dos pasajes en el Nuevo Testamento, en Gálatas 2:13, para describir el fingimiento de Pedro. Y note aquí lo importante de esto: si alguien conocía cómo era luchar contra la hipocresía, ese era Pedro. ¿Por qué lo sabemos?
Bueno, porque Pablo dice de que Pedro había estado siendo hipócrita en algunas ocasiones. ¿Se acuerdan? En Gálatas 2:13, para describir el fingimiento de Pedro, Pablo lo muestra que lo confrontó. Cuando llegaron los enviados de Santiago, Pedro actuaba de otra manera como había actuado antes. Quería aparentar algo que no estaba haciendo. Y hermanos, no importa cuánto gritemos que tenemos una gran relación con Dios, no, que yo estoy bien con el Señor, que el Señor aquí, que el Señor allá, que el Señor por aquí, que el Señor por allá. Hermanos, si usted no está siendo honesto y no tiene una relación genuina con Dios, si Dios no es su prioridad, usted se está engañando a usted solo. Es tan buen actor que se está autoengañando. No sé si les pasaba a ustedes de chiquito de que uno decía mentiras que hasta uno mismo se las creía. No, yo salté así 3 metros y tal vez así medio metro, y eso es lo que había saltado. No, y entonces cuando venía el animal, yo lo agarré de la cola y lo tiré por allá. ¿Qué? El animal lo agarró de la cola. Me pasó a mí con un ganso, así que mejor no hablo. Noten, sigue diciendo allí envidias. Envidias. Noten que es la primera vez que él habla de algo en plural, envidias. Antes ha dicho malicia, engaño, hipocresía, envidias. Y de allí va a seguir detracciones. Esta maledicencia, esta envidia, esta hipocresía debe de ser confrontada. Pero también estas envidias, estas cosas, este sentimiento que nos hace desear lo que otro tiene. Hermanos, y es tan fácil aún en el ámbito espiritual, aún en el contexto de la iglesia. Yo no puedo pretender ser Luis Contreras, hermano, que me pongan aquí a la par de él. Yo no sé por qué me han puesto ahí. Si yo les dije que no me lo pusieran, desde el rato que le estoy diciendo, mejor pongamos a otro a predicar ahí. Y realmente no es lo mismo, hermano. Uno puede fingir de que uno es algo, pero no somos eso. Hay gente que quiere fingir que John MacArthur. No somos eso, hermano. MacArthur era MacArthur. Yo le había capacitado con ciertos dones que nadie más le ha dado. Pero debemos de estar contentos con lo que el Señor sí nos ha dado a nosotros. Las cosas con las que Dios nos ha dado debemos de honrarlas. No todos tenemos las plumas del pavo real, pero aún el gallo más raquítico canta en la mañana y glorifica a Dios porque es su creador, porque para eso lo diseñó Dios. Es un gallo que tiene regresado el horario, porque a veces a las 12 se levanta a cantar. Bueno, allí habla de detracciones también, esta palabra, maledicencia, calumnia, difamación, ser un traidor. Realmente las detracciones implica volverse un traidor. Se coloca en varias ocasiones al frente de otro tipo de pecados, como en Santiago 4:11. Solo aparece en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento, y la única otra ocasión en la que se traduce como maledicencia en 2 Corintios 12:20. Creo que calumnia capta bien la idea de hablar algo malvado. Esto es detracciones, es hablar algo malvado basado en la mentira. Noten cómo Pedro está continuamente llamándonos a estas cosas. Con estas cosas son las que ustedes deben de tratar. Y noten que habla de todas estas cosas, de toda malicia, todo engaño, todas detracciones. O sea, todas habla de un ataque continuo, un ataque decidido, una mortificación fuerte contra el pecado. No se trata que vamos a vencer algunos de estos pecados. No, Pedro no está llamando a eso. Pedro llama a acabar con todas estas cosas, a luchar, a mortificar con todas estas cosas.
Nadie puede llegar a tener buena salud si no se priva de ciertas cosas que son nocivas. Hace algunos días tuvimos la experiencia de llevar a nuestro hijo donde una doctora que nos la recomendaron unos hermanos, y fuimos donde ella y el problema digestivo de él, y nos dice, bueno, lo primero que hay que hacer aquí, yo le puedo dar medicamento, pero si eso no va acompañado de una dieta sana, ese medicamento no va a surtir efecto. O sea, para que el niño pueda ver un progreso en su salud, él debe de estar siendo nutrido con comida que realmente necesita, no con comida chatarra. Y yo recuerdo que ese día me le quedo viendo a Mati, cero pollo, ¿verdad, doctor? Cero pollo campero. Sí, me dice así. Y hamburguesa también. Ya te fregaste, Mati. Pero noten que Pedro está hablando de eso. O sea, si vamos a tener salud espiritual, debemos de tratar con el pecado. Cuando usted va donde el médico se ha raspado, ¿cuántos tuvieron ese bonito recuerdo cuando se raspaban en medio de una calle polvorienta y la llevaban a la unidad de salud más cercana? ¿Qué hacía la enfermera? Agarrar un pequeño paste, rayar, raspar, quiere quitar todo lo sucio. No puede comenzar a cicatrizar nada en esa herida si usted no quita lo que está sucio. Y hermanos, no podemos crecer en nuestra vida espiritual si no comenzamos a tratar con seriedad el pecado. Muchas iglesias pasan años de sus vidas luchando contra algunos pecados, confesando que tienen problemas con algunos pecados, pero nunca hacen nada por matar el pecado, nunca hacen nada por tratar con seriedad el pecado. Solo nos estamos autoengañando, haciendo lo que mismo que hizo Saúl, tratando de decir de que hemos cumplido cuando realmente no hemos hecho nada. Hermanos, es importante notar esto. A menudo pasa con nosotros. Recuérdese que Pedro le está hablando a los expatriados, a los creyentes, aquellos que están sufriendo por la fe, aquellos que están siendo perseguidos por su fe. Probablemente es muy seguro que Pedro no está pensando que ellos son hipócritas y que ellos no conocen la palabra del Señor, pero él sabe de que aún como creyentes somos víctimas fáciles cuando nos encontramos bajo presión. ¿Cuándo mentimos? Cuando llega una persona y nos pide cuenta, cuando llega el jefe y nos dice, ajá, ¿qué hiciste con esto? No, es que fíjese que intenté hacerlo, pero no, mentira, no lo hiciste. Cuando llega el papá del hijo y le dice, hijo, te mandé que hicieras esto. Sí, yo lo hice, papá, pero así me quedó. No, si ni siquiera lo intentó, lo hizo de mala gana. Noten cuán fácil es caer en este tipo de pecado, y por eso es que Pedro va y dice, hermanos, debemos crecer y vamos a crecer y vamos a desear la palabra, pero mientras usted no deseche estas cosas, usted no va a desear la palabra. Noten qué interesante, porque en segundo lugar Pedro dice que hay un deseo intenso por la palabra de Dios. Debemos de desear la palabra de Dios, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, pero debemos de desear la palabra de Dios de una forma intensa, como niños recién nacidos. La ilustración aquí es clara y creo que está de más la explicación, pero por si acaso, Pedro hace una comparación entre un infante recién nacido. La palabra niño habla específicamente de un niño recién nacido. Brefos es la palabra. Se usa para hablar de un bebé que todavía no ha nacido, o un bebé que acaba de nacer, que acaba de ser dado a luz. Y sin duda Pedro conoce esta palabra y usa todavía para agregar, para enfatizar la forma en cómo él quiere que los creyentes deseen la palabra de Dios. Dice como niños, o sea, como bebés recién acabados de nacer, y todavía agrega recién nacidos.
como para enfatizar el hecho de la forma en cómo debemos desear. La idea es la que de aquel recién nacido que busca con insistencia, aún con desespero y con agonía, el alimento de su madre. El Señor ha colocado en los bebés, ustedes saben, este instinto de buscar el alimento de los pechos de su madre. Es aquel reflejo de buscar a su madre o la leche que su madre tiene, que le alimentará en los primeros días de su vida. Este alimento, dicen que es el primer alimento que los niños reciben, es un alimento sumamente vital para la salud del resto de su vida de los hijos. Se llama calostro. La primera vez que lo escuché de Luis, hermano Luis Contreras, calostro, y él explicaba de que este calostro es un compuesto que tiene todas las cosas que el niño necesita para fortalecer su sistema inmunológico. O sea, es tan vital que si alguien le cambia eso, se va a dañar su buen funcionamiento del sistema inmunológico del niño por el resto de su vida. Yo recuerdo que cuando nuestro hijo estaba pequeño, recién nacido, él buscaba la leche de su madre, pero simplemente no salía. Y dale, llega un punto donde todos nos desesperamos de oír al niño gritar por hambre, por la necesidad que tenía. Y alguien dijo un consejo no muy sano, dijo: denle agua azucarada. Y claro, pues el niño la recibió con gran ansias, pero realmente no era eso lo que el niño necesitaba. Necesitaba el alimento de su madre, necesitaba la leche espiritual, la leche de su madre. Y Pedro dice aquí que nosotros necesitamos la leche espiritual. Así que Pedro ilustra el deseo intenso de los creyentes. Los creyentes deben desear la leche espiritual como niños, pero este deseo se puede comparar con desear con vehemencia, con anhelar intensamente. Y hermanos, honestamente les digo, a mí me preocupa cuando un creyente no tiene deseos por la palabra. Porque la única razón por la que un niño deja de comer, ¿por qué es? Porque está ¿cómo? Enfermo. Y la segunda razón es más trágica, porque está muerto. Esas son las únicas dos razones por las que un niño no puede desear la palabra, no puede desear la leche, perdón. Y esas son las únicas dos razones por las que un cristiano no puede desear la palabra. O está enfermo, o está dominado por el pecado, del cual Pedro ha hablado antes y ha dicho que lo debemos de desechar, o realmente está muerto y no ha conocido al Señor, no ama al Señor. Por eso la palabra de Dios no es importante para su vida. Pues uno quiere crecer en el conocimiento de la palabra. Por eso no le importan las cosas espirituales. Y a mí me preocupa realmente cuando un creyente no tiene un deseo por la palabra de Dios. Sí, no, hermano, yo estoy leyendo, pero sí, interesante lo que dice. Nada. Está siendo un hipócrita. Está engañando a otros y tratando de engañar a otros y engañándose a él mismo. La realidad es que no está contendiendo contra el pecado. No está haciendo nada contra el pecado. Noten, Pedro entonces va a decir que lo que debe de desear cada creyente como niños recién nacidos es la leche espiritual no adulterada. Primero hablemos de lo que es espiritual, esta leche espiritual. Pedro ha dicho al final del capítulo anterior de que los creyentes han sido renacidos por la palabra del Señor que permanece para siempre. Noten allí, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba,
Y toda la gloria del hombre, como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, siendo renacidos. O sea, los creyentes no son ignorantes del efecto de la nutrición, del poder que tiene la palabra de Dios. La palabra leche solo se usa 4 ocasiones en el Nuevo Testamento. Algunas veces tiene el sentido de la comida básica, de lo más básico que un ser humano puede consumir, como 1 Corintios 3:2, donde Pablo dice: os di a beber leche y no vianda, o sea, no alimento sólido, porque no eran capaces, ni soy capaces todavía. En 1 Corintios también 9:7, quien apacienta el rebaño y toma de la leche del rebaño, está hablando del alimento necesario. El contexto es una figura de comparar la provisión para los que predican el Evangelio. Pero en Hebreos 5, 12 y 13 también se usa esta misma expresión de leche en el sentido de alimento espiritual y comparado con la palabra de Dios. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, Pedro aquí no está usando la leche en el sentido del primer alimento, en el sentido del primer alimento básico, digamos así, como Pablo lo usa en otras ocasiones. Pedro aquí está hablando del alimento que es genuinamente necesario. Pedro habla aquí de esa leche que es la leche que no ha sido adulterada. Habla de algo sin engaño, puro, exento de fraude. No como la leche que venden en algunos lugares, ¿no? Mezclada con agua. Ustedes lo saben. Les da risa porque ya han tomado de esa. Es una palabra única en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en su raíz la palabra se origina de engaño, como un fruto corrupto del corazón. Esta palabra que deben desear los creyentes es la palabra espiritual no adulterada. Es aquella que no tiene adulteración. Es aquella que no ha sido falsificada o alterada por pensamientos humanos. Es la palabra pura, aquella que brota de las Escrituras. Es aquella que buscamos, cada predicador fiel, buscamos entregar al pueblo de Dios. No queremos ponerle nuestros aditamentos, no queremos ponerle nuestro chocolate ahí en medio. Queremos darle al pueblo de Dios la palabra de Dios. Queremos decirle al pueblo de Dios lo que Dios ha dicho, y nada más, ni una palabra más. Hermanos queridos, esta es la palabra que debemos decir, y esta es la segunda cualidad que Pedro menciona que debemos de ver y de distinguir en la palabra de Dios. En ese deseo por la palabra de Dios, lo primero es desear, apartando el pecado de nuestras vidas. En segundo lugar, el deseando el alimento correcto, la leche espiritual no adulterada. En nuestra iglesia, en el liderazgo, estamos leyendo un libro que se llama Querido Timoteo, y los capítulos son escritos por diferentes autores. Hace una semana nos tocó leer el capítulo 13 y 14, donde estaba siendo enseñado por Joel Vicky, se llama el autor, y el libro habla del amor que los puritanos tenían por la palabra de Dios. Y él dice lo siguiente: los puritanos eran gente de libro viviente, amaban, vivían y respiraban las Escrituras, deleitándose en el poder del Espíritu que acompaña la palabra. Veían los 66 libros de las Escrituras como la biblioteca del Espíritu Santo que les había sido dado por gracia legada. Veían la Escritura como Dios hablándoles de la manera en que un padre habla a sus hijos. Veían la palabra de Dios como la verdad en la que podían confiar y desear y descansar, por toda la eternidad.
La veían como llena del poder del Espíritu para renovar sus mentes y transformar sus vidas. Los puritanos escudriñaban, escuchaban y cantaban la palabra con deleite y animaban a los demás a hacer lo mismo. El puritano Richard Gresseman sugirió 8 maneras de leer las Escrituras. Decía él: con diligencia, sabiduría, preparación, meditación, en conferencia, fe, en práctica y en oración. Y Thomas Watson, sigue diciendo Vicky, Thomas Watson proporciona numerosas pautas sobre cómo escuchar la palabra. Preséntate ante la palabra con un apetito santo, decía Watson, y un corazón dispuesto a aprender. Siéntate bajo la palabra atentamente, recíbela con mansedumbre y mézclala con fe. Luego, retén la palabra, ora en ella y practícala y habla de ella con los demás. Hermanos, si somos honestos, el hambre por la palabra de Dios escasea en muchas iglesias, en muchas familias, en muchos creyentes, o muchos que se denominan creyentes. En muchos ministerios e iglesias las cosas giran en torno a cualquier otra cosa y sobre la base sólida de la palabra de Dios. Como creyentes debemos asegurarnos que nuestro deseo por la palabra de Dios es insaciable, que nunca perdamos el deseo ferviente por la palabra de Dios. Y cuando lo estamos perdiendo, recordemos lo que Pedro nos dice al principio: hay algo que no está bien en nuestra vida, que le hemos estado dando lugar que ocurra y que esté tomando el control de nuestra vida, y esa es la razón por la que no estamos deseando la palabra de Dios adecuadamente. Luego, al final del versículo 2, Pedro también dice el propósito de este deseo por la palabra de Dios. Versículo 2, segunda parte, dice: la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es una consecuencia temporal, crezcáis. Es una consecuencia final también, para salvación. No está hablando aquí de ser salvos. Él ya le escribe a aquellos que son salvos. Él está hablando para terminar bien en esta vida, para ser glorificados, para llegar a ser glorificados. Obviamente no son cosas necesarias para la salvación, en el sentido de que tengo que hacer una obra para ser salvo. Él lo que les dice que si son salvos, entonces crezcan en estas cosas, atesoren estas cosas, para que por ellas crezcan y lleguen al punto donde van a ser glorificados. Por supuesto, esto no viene del ser humano. Pedro, como buen maestro bíblico, desea que los creyentes puedan crecer espiritualmente. Si los creyentes de la dispersión van a salir airosos sin sucumbir ante las tentaciones de las persecuciones, era evidente que necesitaban crecer, y Pedro lo sabe. De hecho, en el Nuevo Testamento se habla mucho del crecimiento espiritual de los creyentes. Crecer habla de aumentar nuestro entendimiento, aumentar nuestra relación, mejorar nuestra relación con Dios. Por supuesto, esta devoción proviene del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Casi siempre cuando se habla de crecer aquí, se habla, como Pedro también usa esa misma palabra en el capítulo 3, versículo 18. Donde dice: no sea que arrastrados por el error de los inicuos. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Hermanos, es un deseo de todo pastor, de todo hombre de Dios, que los creyentes crezcan. Pero eso no va a ser un acto de nuestra propia voluntad, o no va a ser un acto haciendo meditaciones trascendentales, sentándonos o encerrándonos en un cuarto y esperar, subiendo a una montaña.
no es por medio de la palabra. El crecimiento no viene de esa forma, el crecimiento viene por la palabra. No hay crecimiento sin la palabra. Hermano, es que yo oro, mire, yo espero al Señor, que la presencia del Señor viene. Hermano, póngase en la presencia del Señor, vaya a la palabra de Dios, siéntese a leer 10 capítulos, 20 capítulos, los 66 capítulos de Isaías, y ya va a ver cómo va a estar en la presencia del Señor. ¿Qué es eso? Misticismo mezclado con charlatanería, de decir de que, que voy a hincarme y la luz va a venir sobre mí. Hermano, eso es mentira, son engaños, son falsos espirituales. La verdadera espiritualidad, el verdadero crecimiento viene por consumir la palabra de Dios, por devorar, saciarse continuamente por la palabra de Dios. No viene por otra forma. Noten que dice Pedro, para salvación. Aquí cabe preguntarse qué función ocupa esta preposición eis que usa aquí, para salvación. ¿Acaso Pedro aquí no cree que la salvación es ya poseída por los creyentes, sino que ve algo que se recibirá en el futuro? Si es así, ¿cuándo? ¿Y qué es lo que se recibirá en el futuro? ¿Acaso no son salvos? ¿Cómo es que creéis para salvación? Si no han sido salvos aún, ¿por qué los insta a crecer? ¿Cómo van a crecer si aún no han sido nacidos? Para, realmente aquí es clave, porque quizás no sea lo suficientemente clara o se preste a alguna confusión, porque se podría prestar a una mala interpretación, de decir, bueno, entonces debo de hacer esto para obtener salvación, y no es eso lo que Pedro está diciendo. Pedro no está alentando a una salvación por obras, sino más bien está exhortando que crezcan espiritualmente en vista que tienen una salvación tan grande, de la cual les ha hablado en los versículos anteriores, aunque es consciente que podría darse el caso que alguien no sea creyente entre sus oyentes. Esa es la condicional, sí, es que habéis crecido, como dice en el versículo 3. Sin embargo, aquí de lo que Pedro está hablando es de la última dimensión de la salvación. Ustedes saben, en la justificación podemos decir que somos salvos porque hemos sido justificados una vez y para siempre. No crecemos más en la salvación, no somos menos salvos. Sin embargo, sí podemos crecer en el área de la santificación, y eso también se denomina la etapa intermedia de la salvación. Y por último es la etapa de la glorificación, donde la salvación se consuma, donde se hace realidad todo lo que ya tenemos y poseemos y sabemos que poseemos. Pedro está hablando aquí de crecer hasta el punto, hasta el momento, hasta el tiempo cuando seamos glorificados. O sea que nuestro crecimiento no debe de parar. Si usted piensa, bueno, yo ya crecí lo suficiente, hermano, yo ya no necesito más, usted está en serio peligro. Si usted piensa que ya y está cómodo con su crecimiento, y usted piensa, no, ya yo estoy bien, ya saqué 2 maestrías, ya estudié 10 años, ya estuvo, ahorita es el tiempo de relajarme y tirarme a una hamaca. Hermano, usted está en grave peligro. No es así como debemos de ver las cosas. Necesitamos crecer, seguir creciendo. Recuerden, la meta es ser semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Quién ha conseguido eso? Nadie. Nadie, jamás lo vamos a conseguir. Pero eso no significa que no nos debemos esforzar, porque es un mandamiento del Señor que debemos de crecer a esa imagen, ser más semejantes a Él. Hermanos, ¿cómo sabemos que estamos creciendo? En la práctica. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo hace usted? ¿Cómo vive usted? ¿Cómo habla usted? Las personas pueden decir, mire, verdad que yo no sé de dónde sea usted, pero por todo lo que usted está hablando y cómo usted trabaja, cómo usted hace las cosas, yo creo que usted es cristiano, ¿verdad? Hermano, ese es el mejor halago que usted puede recibir. Que la gente pueda notar por sus palabras, por sus acciones, por sus emociones, por la forma en cómo usted vive, trata, habla, piensa, que la gente pueda distinguir algo de Cristo en usted,
Eso es lo mejor que podría ocurrir. Eso es el mejor ánimo que puede uno recibir. Pedro termina diciéndole a su pueblo de que este deseo debe de ser un deseo motivado. Vean cómo termina diciendo en 1 de Pedro capítulo 2:3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, ¿cómo van a crecer ellos? Si es que han gustado la benignidad del Señor. ¿Y dónde conocen la benignidad del Señor? En lo que les ha dicho en los versículos 24 y 25, que han sido renacidos. O sea, si ellos han sido renacidos de la simiente incorruptible de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, entonces ellos se van a esforzar en este deseo por la palabra de Dios. Este deseo es un deseo motivado por la experiencia previa. Ellos saben lo que la palabra de Dios es capaz de hacer, y ellos deben entonces recurrir a la palabra del Señor para crecer. Esta motivación por la bondad de Dios es disfrutada, es probada la bondad del Señor en una vida que se deleita en la palabra. La palabra evoca a experimentar. Esto de probar, si es que habéis gustado, habla de degustar, de saborear, de experimentar con las glándulas, experimentar lo deleitoso de un alimento. Pedro está llamándoles a eso. Y eso es lo que Pedro sintió, por ejemplo, cuando en Mateo capítulo 17 ve al Señor Jesús siendo transformado, ¿recuerdan? Y cuando lo ve transformado, le dice Pedro al Señor: Señor, bueno es que estemos aquí, ¿por qué no hacemos aquí tren enramada y nos quedamos aquí? Porque esto está maravilloso, yo no me quiero ir de aquí. Hermanos, cuando vamos a la palabra, usted debería de sentir eso mismo. Esto está tan deleitoso, yo no quiero parar. Yo no quiero parar de estudiar esto. Yo cada materia que recibo en el seminario, cada materia que el Señor me permite también impartir en el seminario, realmente a mí me deleita. Yo no quisiera ser especialista en todas las cosas, pero no puedo. Sin embargo, sé de que debo de esforzarme en todas las áreas y debo de crecer. Yo quisiera estar más en la palabra de Dios. Y a veces mi esposa me dice: yo no sé cómo usted aguanta estar sentado ahí todo el día como que fuera perico en un arpón. No le levanta. Porque realmente me deleita hacer eso. Me deleita, no es fatigoso. Sí, es cansado algunas veces, pero nos deleita la palabra de Dios. Porque algunos hermanos teniendo trabajo de 8 horas se meten a estudiar y se esfuerzan y trabajan, se desvelan porque aman la palabra de Dios. Hace algunos años se publicó un término. Hasta hace algunos años, a los niños que no tenían alimento suficiente para completar su ingesta diaria se les denominaba desnutridos. Ustedes saben, ese término se usaba mucho en la extrema pobreza. Desde hace algunos años se ha comenzado a usar otro término, un término que caracteriza mejor a nuestra generación, el término de los malnutridos. Y este término de malnutridos se comenzó a usar debido a que estaba aumentando los niveles de obesidad. 188 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años viven con obesidad, superando por primera vez el bajo peso como forma dominante de malnutrición. El índice de obesidad pasó del 3% en el año 2000 al 9.4% en el 2025. Estoy hablando de datos de la UNICEF. Mientras que el bajo peso del 13 al 9.2% se redujo. La obesidad infantil ya no es exclusiva de países ricos. El 81% de los niños con sobrepeso viven en países de ingresos bajos y medios. La dieta de los niños está dominada por alimentos ultraprocesados
desplazando frutas, verduras y proteínas esenciales. Solo en Estados Unidos el 21% de los niños entre 5 y 19 años tiene obesidad. Hermanos, estos datos son alarmantes, pero son más alarmantes que muchas personas se llenan de tantas cosas supuestamente religiosas, pero realmente están malnutridos. Hay gente que escucha 6 sermones los días domingos, pero usted los ve y no han crecido. Mucha de la culpa tiene por el predicador que no expone la palabra de Dios, entretiene a las almas. Y claro, cuando uno está siendo entretenido, usted agarra una película, usted no siente que ahora terminaron 2 horas y perdieron 2 horas. Si no, fíjense en el teléfono. ¿Cuál es el problema que más tenemos? Agarramos allí un hilo de volado de video corto y pasamos 45 minutos en esto. Qué barbaridad, qué pérdida de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos entretiene, y el mundo está haciendo eso, nos entretiene para que no centremos nuestra mirada en la palabra de Dios. Hermanos, por el amor al Señor, yo les invito, como Pedro lo hace, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Que el Señor nos ayude a todos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por habernos permitido, Señor, estar delante de ti y buscar tu rostro y tu voluntad. Queremos, Señor, reconocer nuestra necesidad de tu palabra. Queremos amarte y adorarte y glorificar tu nombre, Señor. Te pido por mis hermanos, te suplico por esta iglesia, que sea una iglesia sedienta de tu palabra, Señor. Que los predicadores seamos también sedientos de tu palabra. Que anhelemos eso más que cualquier otra cosa en esta vida. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén.